A ver, Muy bien. Que aparezca este cartel que dice siempre Recording in Progress. Vieron que en español nada, esto aparece todo en inglés, ¿eh? Ahí estamos, muy bien. Recuerdo que la última vez que nos vimos habíamos hablado, sobre todo para aquellos que no necesariamente todavía nos hemos encontrado en el área de teoría general, habíamos hablado en relación al derecho de la salud en general, y muy particularmente, que yo creo que es un tema de enorme interés, un tema que va a dar mucha tela para cortar, ya la da, pero en muy poco tiempo entiendo que va a ser así, es la intimidad. La intimidad y el derecho de la salud y la irrupción de las tecnologías. Cuando digo irrupción, lo digo en un sentido muy amplio. Irrupción para lo maravilloso e irrupción para lo no tan maravilloso. Las tecnologías han hecho posible, como hablábamos la última vez, muchísimas cosas fantásticas, muchísimas cosas buenas, probablemente, como también decíamos, seamos los últimos hombres de vida corta. Yo tengo una envidia terrible de las generaciones futuras. Voy a hacer todo lo posible para vivir 200 años, pero pareciera que somos los últimos que vamos a vivir poquito. Se vienen modificaciones por delante, según promete la medicina personalizada, que va a revolucionar cómo entendemos nuestra propia existencia en el universo, y entonces, bueno, todo eso va a conllevar también una refundación en la manera que entendemos el derecho. Ahora, todo eso tiene las contracaras, con lo que se desea viene lo que no se desea, decían por ahí las escrituras judeocristianas, y por ahí atrás existe la tecnología como alguna suerte de amenaza. Una de esas amenazas pueden ser múltiples, tendríamos que en realidad estar hablando de aquí hasta el final del año posiblemente, simplemente para enumerarla, pero una que yo entiendo que es, creo, adecuada para tratar, es lo que adelantábamos, como cuánto vamos a poder desde el derecho brindar respuestas jurídicas que sean medianamente útiles, como decimos desde el trialismo, que sean medianamente exactas para poder afrontar todo este reto de la tecnología, especialmente lo relativo a las incursiones en la intimidad. Y por eso habíamos hablado de algunas de las formulaciones de cómo se trata el derecho de la salud en general, cómo entendemos nosotros al derecho de la salud en su formación y formulación tridimensional, y los principios que lo alientan. Y entre esos principios, que son varios, entre los que se cuentan muy destacadamente el principio de la autonomía de la voluntad vital, se encontraba el principio de intimidad y privacidad sanitaria y el principio de confidencialidad. Esto para recordar simplemente lo que habíamos hablado la última vez. Y yo recuerdo también que, hablando de este principio, que junto con el de la autonomía de la voluntad vital, el principio de la veracidad en la información sanitaria, que en algún punto va a ser crucial en nuestro tema, en este tema de hoy, junto con la interdisciplinaridad, la tutela judicial preferencial y el principio de justicia en salud o justicia sanitaria, son los que operan en la rama para darle, desde el punto de vista teórico de su constitución, ese color tan particular que pretende la transversalidad, esta idea de que las ramas tienen o han de tener una adecuación de tiempo, espacio y persona para poder ser útiles y poder continuar su desarrollo, y la nueva lengua de los derechos humanos que parecen hablar estas nuevas ramas, las cuales muchas están comprometidas en este curso. Y entonces este principio de intimidad y confidencialidad sanitaria estaba directamente también unido a un concepto que es central, que es el de los datos en salud, ¿no? El concepto de dato en salud.
Y la complejidad que presenta toda esta posmodernidad atravesada como era digital, y de qué manera se van a tratar esos datos en salud, cómo vamos a hacer, si vamos a hacer alguna cosa para mejorar ese tratamiento. Habíamos planteado, creo que se inició alguna discusión con alguno de ustedes, como cuánta la idea de intimidad en la posmodernidad corresponde a la idea de intimidad con la cual nosotros venimos trabajando, sobre todo sobre finales del siglo XIX y el siglo XX. Ustedes saben que el derecho a la intimidad como derivado de la dignidad, tal como lo entienden los derechos personalísimos del Código, no es algo muy, muy antiguo. En realidad, los contenidos y fundamentos del derecho a la intimidad hasta finales del siglo XIX estaba más relacionado con la propiedad que con la dignidad. Esto de las correspondencias, las cartas privadas, etcétera, etcétera, y lo que aparece en la Constitución, más que como una emanación, ¿no?, de la dignidad. Recordemos los trabajos fundacionales de Warren y Brave, con ese famoso right to be let alone, y entonces, como formulación que no es tan antigua, tiene el color, tiene el contenido de una manera de entender lo íntimo, de una manera de entender lo privado, inclusive si lo usamos como sinónimos. Habría que ver si para nuestro mundo posmoderno, súper digitalizado, en donde nuestra suerte inclusive como especie corre al ritmo de la inteligencia artificial, la idea de intimidad y privacidad, inclusive la confidencialidad que hace a las dos, va a tener el mismo color. Como cuánto nosotros vamos a seguir pensando esto que los alemanes decían, las esferas de la intimidad y su contenido, de qué manera se van a formular. Entonces, en esas esferas de la intimidad, una que es de las más cercanas, porque tiene que ver con la salud integral, es el dato en salud. No digo salud en el sentido de la intimidad del cuerpo, porque sabemos que la salud es un constructo muy complejo, que es más que la salud física, es la salud mental, la salud social, histórica, es un constructo muy, muy amplio. Entonces, cuando nosotros hablamos de los datos en salud, también allí hay toda una reflexión para hacer, ¿cierto? Cuando uno piensa en el dato en salud, generalmente está pensando, bueno, a ver si alguno registró en una base de datos, si soy o no soy diabético, si tengo o no tengo VIH, si tengo o no tengo alguna enfermedad degenerativa, si tengo o no implantes dentales. Generalmente cuando uno piensa de los datos en salud está pensando en esto, pero en realidad si la salud, como pensamos desde hace ya más de 70 años, invocando a la definición de la Organización Mundial, es más que la ausencia de enfermedades y no un estado, como dice la organización. Esa es una definición muy fea, es un proceso. Y si es un proceso que está orientado por lo biológico, lo psicológico, lo social, lo político, etcétera, y que su realización está unida a la realización del resto del conjunto de los derechos que hacen al ejercicio de mi plan de vida, pues entonces los datos en salud son muy amplios, ¿cierto? También allí hay que repensar qué es lo que yo voy a considerar como dato en salud, que no necesariamente es lo que se reflexiona cuando se habla, por ejemplo, Marisa les va a hablar de esto también el viernes, de dato en salud. Uno siempre está pensando en el dato puro y duro de quién tiene la ecografía y quién guardó la tomografía. Pero todo lo demás también forma parte. Y para el derecho, para nosotros, va a ser un verdadero desafío hacer un delineaje de los datos que van a ser de salud y los datos que no van a ser de salud, ¿cierto? ¿Hasta dónde llega el constructo de la salud? Y esto implica hasta dónde nosotros entendemos a la salud como una experiencia individual, a la salud como un factor colectivo, o como a mí me gusta pensar más,
a la salud como una experiencia individual de proyecciones colectivas. Entonces, dicho esto, que es la introducción de todo lo que dijimos antes, la última vez que nos vimos, más o menos, creo que esto es lo que dijimos, nos habíamos detenido en una cuestión que me parece que es muy importante, que es recordar juntos la regulación jurídica. Cuando digo jurídica, acá me estoy refiriendo a el aspecto normativo, sobre todo, no completamente, pero sobre todo, de la intimidad, y de qué manera todas esas normatividades que están orientadas a la búsqueda de la tutela de este mundo privado, se complejiza, porque si la intimidad es parte, constructo necesario para el desarrollo de todo mi proceso vital, de todo mi plan de vida, como les gusta decir a algunos, o proyecto vital, como dicen los trialistas, bueno, pues entonces habrá que ver cómo juega con la salud integral y sus posibilidades. A ver, les voy a, ya que soy administradora plenipotenciaria, pareciera, me han dejado, voy a ver si puedo compartirles el PowerPoint en donde habíamos dejado. Ustedes me dirán si ven algo. ¿Ven algo ahora? No, no ven nada. Esperen, ya lo voy a lograr. A ver si ven. Sí, ahí se ve. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, muy bien. Si ustedes ven, yo estoy contenta. Lo que sí voy a necesitar es mantener una regla de orden. La regla de orden es, si no me escuchan, por favor díganme. Y el que quiera hablar, directamente se desmutea y habla, ¿sí? Porque no estaría viendo el chat. Muy bien. Entonces, les decía, ahí está lo de la regulación jurídica de la intimidad, y de qué manera esta forma de entender lo íntimo como parte integral de la salud se va a proyectar sobre lo que nosotros vamos a entender como objeto del derecho de la salud, ¿cierto? Para aquellos que les interesa la rama en sus tesis doctorales o en sus prácticas, esto hay que tenerlo especialmente en cuenta, ¿no? Tanto es así que si yo, como decíamos antes, construyo una idea de intimidad en donde esta patria interior es el núcleo mismo de la personalidad, una suerte de, como se dice, de la dignidad, ¿no? Una condición necesaria para personalizarnos, una condición necesaria de lo humano. Todo esta era del ensanchamiento de lo secreto, como hablaban los románticos, ¿no? Si esto es así, nosotros como seres que vivimos evidentemente en sociedad, necesitamos, es imprescindible, momentos de máxima compresión de lo privado. Y entonces, si esto es necesario para poder vivir una vida plena en la cual se desarrolla también la salud, tiene que haber una regulación que proteja este despliegue. De vuelta, quizá ustedes pensarán, bueno, pero esta profesora está hablando del siglo XX, donde la intimidad era una cosa muy necesaria. Ahora los muchachos, yo tengo alumnos de 18 años en privado parte general, que es civil parte general para los que no están en la ESDER, que publican cada paso de sus vidas. Están con sus Instagrams y con sus TikToks. Ustedes tendrán hijos quizá y sepan de lo que les estoy hablando. Para ellos la intimidad es una construcción bastante diversa de la nuestra, ¿cierto? Y de todas maneras, yo creo que es muy importante que nosotros podamos ver todas las ramificaciones de lo que implica el derecho en relación a la protección de lo íntimo. Al fin y al cabo, si se renuncia a esa parte de la personalidad, por lo menos en mi construcción, muy difícilmente se puede llevar adelante un proyecto vital digno. Esa es mi idea. Pueden ustedes no coincidir conmigo, por supuesto. Entonces, a ver, ¿se mueve el PowerPoint? No, no se mueve. Ahí está, ahí se mueve, ahí se mueve.
Entonces, les decía que para, eh, para continuar con esa reflexión de la regulación jurídica, es muy importante que nosotros hagamos énfasis en que la afirmación positiva del derecho a la intimidad, propiamente dicho ahora sí, no va a manifestarse de una manera instantánea. Yo les recordaba hace un momento que las normas que le dieron sustento a nuestros ordenamientos, que al fin y al cabo son captaciones de extensos procesos de cristalización de repartos, ¿no? De conductas decididas muy concretas, tuvimos que esperar hasta principios del siglo XX, reconocimientos específicos del derecho de la intimidad, aunque existieran suertes de protorreconocimientos previos, por ejemplo, en el derecho romano, pero quiero decirles, la intimidad como la entendemos ahora es muy nueva. Y entonces toda esta labor de reconocimiento y de positivación se demoró, entiendo, porque había y existe de alguna manera toda esta discusión sobre el límite, ¿no? El límite del derecho a la intimidad que tiene tanto grado de dificultad. Y yo acá más o menos me remito al problema mismo de la definición de salud. Es tan difícil definir intimidad como definir salud. Los contornos son muy borrosos. Quizá algunos puntos para comprender la mecánica del funcionamiento, inclusive proyectado en las normas positivas sobre la intimidad, es pensar en las manifestaciones de la esfera de la intimidad, las esferas, que al final no son ni más ni menos que expresiones de la esfera de la personalidad, ¿no? Y algunos elementos del derecho a la intimidad son bastante concretos, en tanto van a surgir de manifestaciones que uno las puede distinguir. Y ahí les he consignado en la filmina algunas que a mí me parece de las más importantes. Hay tantos teóricos de esto como hay opiniones, pero me parece que esta clasificación tira algo de claridad para pensar en los límites, porque después cuando nosotros analicemos las regulaciones, nos vamos a dar cuenta que por allí hay una dificultad bastante profusa en decir hasta dónde llegamos. Entonces, un punto o una faceta posible es la de las verdades vitales, ¿no? Las nombramos a todas, verdades vitales, esto de right to be left alone, ser dejado en paz, muchas veces, ¿cuántas veces decimos, ¿por qué no nos dejan en paz? ¿Por qué no nos dejan solos? ¿Por qué nos dejan tranquilos con nuestro pensamiento para poder decidir, para poder expresar? Otra es las relaciones que se establecen entre las personas. Luego, secreto, por supuesto, el resguardo del secreto y la confidencialidad y la preservación de la personalidad psicológica. Si nosotros pensamos en esto de las verdades vitales, la vida íntima de cada persona y su desarrollo, en el desarrollo de esa vida, se dan una serie de circunstancias fundantes de nuestra personalidad que van a marcar el proyecto vital de cada uno de nosotros. Y es facultad, entiendo yo, de cada persona mantener oculta cierta cantidad de información cierta, es decir, verídica, sobre uno mismo, sobre sus circunstancias, sin que éstas necesariamente se difundan, ¿no? Y por esta información no me estoy refiriendo solamente a la información que es gravosa. Para aquellos que estudian derecho de la intimidad, estas son las verdades vitales como vicisitudes, ¿no? Por ejemplo, pérdidas, sucesos dolorosos, enfermedades, accidentes, algún tipo de lo que pueda ser considerado por la persona debilidad, etc. Pero también inclusive aquellas que son benefactoras o son ventajas, como por ejemplo
la buena fortuna o las amistades, el éxito profesional, las preferencias, las inclinaciones. Y acá, sobre todo en este punto, es donde pareciera que podemos estar más de acuerdo todos, en donde se evidencia así con una claridad un poco más fuerte el contenido de la intimidad, ¿no? Todos nosotros tenemos información que personas no saben. Esto es así. Pensemos en nosotros mismos. Si lo pensamos en abstracto como si le pasara a otro, generalmente lo que uno aprende no tiene mayor interés. Pero pensemos en nosotros mismos, nuestras verdades vitales, tanto las que nos benefician como las que nos producen dolor. ¿Cuánto de esa información otro sabe y cuánto de esa información está absolutamente recluida en mí? Es más, hay algunos que prefieren cualquier tipo de desventura antes de develar este tipo de secretos, ¿no? Imagínense si uno fuese transparente, si no pudiese guardar dentro de sí ni un secreto, ni una información privada. Las verdades vitales tienen que ver con esto. Luego, otra manifestación muy importante es esto de ser dejado en paz, estar solo, dejarme solo, ¿no? Ahí estaba lo del argumento fuerte de los que yo le hablaba del paper de Warren y Brady, ¿no? Que son los fundadores jurisprudenciales del derecho de la intimidad, y que evidentemente va a trascender a la experiencia humana de vivir en compañía con otros, la necesidad más profunda de que nosotros realicemos un mundo interior privado para las demás personas. Uno necesita habitarse a sí mismo, tener los productos de su propio espíritu sin que los otros necesariamente los conozcan, si no es por elección. Y entonces esto eventualmente va a exigir un distanciamiento y un respeto irrestricto de los terceros. Pensemos en situaciones específicas donde esto se pone especialmente en jaque. Por ejemplo, pensemos en salud, en las instancias de institucionalización, se me ocurre, ¿no? Pensemos en la ley de salud mental. ¿Vieron que ahora está en la picota la ley de salud mental? Algunos de ustedes saben que me interesa especialmente el tema. Una de las, tiene muchísimos errores esa norma, es muy mejorable, pero una de las maravillas es la enorme denuncia que esa ley supuso a las maneras de internamiento de personas con padecimientos mentales. Quizá una de las formas de control más terribles es estar institucionalizado. Y cuando digo terribles, digo en el sentido de la intervención del cuidado. ¿Alguno ha estado internado por alguna motivación? No por salud, bueno, a lo mejor por salud mental, qué sé yo. Y no, quizá esté en parte de su intimidad decirlo o no decirlo. Yo todavía no he sido institucionalizada por padecimiento mental, todavía. En algún momento, en breve, quizá posiblemente. Pero he tenido alguna otra instancia de internamiento por padecimiento físico, ¿no? Por ejemplo, muy breve. Pero quizás si ustedes han pasado algunos días o algún tiempo internado en algún lugar para cuidarlos, con la mejor intención, inclusive con la mejor intención de todos para con el paciente, necesariamente habrán advertido que es, bueno, ahí está, Candela, muy bien, Candela, desmuteate, porque yo hasta que veo el chat, a ver. Bueno, digo, en los partos, que es una experiencia que tenemos todos, todos los que tenemos hijos, y bueno, es muy común, digo. Ahí estamos, bueno, ese es un muy buen ejemplo, ¿cierto? Fíjense que desde que se medicalizó el parto, que es todo otro capítulo del derecho, esto del parto respetado, el plan de parto, etcétera, etcétera, y todo lo que el derecho bastante poco hace en relación al tema, el tema de la internación, por ejemplo, en el parto es muy común. Cuando uno está internado, se convierte en un sujeto de internamiento. Es más, cuando la internación dura mucho tiempo, uno pasa de ser internado a estar institucionalizado, que es aún más terrible. Y entonces, si uno lo ha vivido o lo piensa, advierte
que la institución lo atraviesa. Cuando digo que la institución lo atraviesa es que no solamente me van a decir a qué hora se sirve el desayuno y a qué hora se almuerza. La institución va a imponer todos los métodos de control, al margen de la buenísima voluntad o la no tan buena, que tengan los operadores. Sí, eso adelante. Iba a comentar. Habla Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Laura? Querida, adelante. No, que a veces un tema de pasar de ser paciente a estar institucionalizado, no hablo en salud mental, porque no he tenido esa experiencia todavía, no me ha pasado, no quiero decir que esté exenta, pero por lo menos en el tema cuando es físico, a veces es hasta involuntariamente, y ese del tiempo, pasar, también depende de la gravedad. Me ha pasado situaciones en donde he quedado a cargo de un familiar que por una cuestión de urgencia pasó a estar institucionalizado por estar en terapia intermedia, y esto que vos decías de la voluntad, el consentimiento, olvídate, pasa a ser todo presuntivo hasta en los gastos que va a generarse, en los posibles estudios que todavía, o sea, se autorizan todos ellos solos, no consultan nada por la situación en la que está, que ya no es ni siquiera una cuestión de urgencia, porque en zona de urgencia es un tratamiento, legalmente también están habilitados, sino cuando ya está en internación, que ahí es donde resulta medio complejo, y recién cuando empieza a salir de zonas de situación grave, como terapias intermedias o terapias intensivas, o cuidados intensivos, como le dicen ahora, recién ahí es como que recuperás otra vez el consentimiento, la voluntad y todo, y ahí manipulan datos, información, toman decisiones, todo inconsultamente. Es terrible. El tema de lo que nos cuenta Laura, inclusive aún no viviéndolo uno como paciente, ¿no? Sino como acompañante. Muchas veces de las más uno conoce como acompañante. Uno se da cuenta de qué forma, miles de formas, pueden intervenirse este mundo privado. Tenemos normatividades de todo tipo. Ahora, como cuán eficientes, vamos por una palabra que es de la economía, como cuán exactas, ahí está en teoría del derecho, son, para poder dar respuestas concretas a lo que si no son normatividades de espectáculo, ¿cierto? Cosa que nosotros decimos en la norma para... Uy, no puse en silencio esto. Para dejarnos tranquilos, pero que en lo concreto, bueno, realmente no es tan claro. Entonces, allí nos daba Laura algunos ejemplos. Autorizan, luego asumen determinados tipos de consentimientos, luego, y estamos hablando de los datos, pero después hasta los consentimientos más de trinchera, que es acceder al cuerpo del paciente, ¿cierto? La limpieza del cuerpo del paciente, donde yo comparto habitación seguramente muy probablemente con otra persona o con dos o más personas, y en el cambio de enfermería a las 4 de la mañana o 3 de la mañana, dependiendo de la institución, vienen porque es el momento de cambiar los pañales, por ejemplo, y bueno, y también me limpian a mí, que no necesito absolutamente nada, y se prenden las luces, y ya no me preguntan para acceder a mí, sino que directamente asumen que el cuidado está consentido. Es una cosa bastante particular para el que no la vive. Sí, adelante, Laura. No, y que si uno piensa términos de intimidad también en lo que es o sea, el propio cuerpo, no solo en el acceso, en esto de la limpieza, sino en el tema de visibilizar partes quizás íntimas del cuerpo y demás, tampoco piden permiso, ni cuidan, ni resguardan, porque asumen que pareciera que fueras una cosa al momento de estar institucionalizada, y cualquiera que esté, aunque sea en tránsito en la habitación, si no se va, queda a su propio riesgo, te dicen hasta las enfermeras, visibilizar situaciones que quizás son incómodas y en otro contexto no se darían. La verdad es complejo en ese sentido. A mí me pasó tener a una de mis Adelante. A mí me pasó tener una de las nenas internadas que tenía 4 años. Y la información tampoco se daba. Como vienen y te dicen, ¿no? No sé si les ha pasado a los padres de acá, pero es muy común, mirá mamá, vos sabés que si mamá no, yo tengo un nombre y apellido, no hace falta que me digas mamá, vamos a, los doctores lo están mirando, sí, bueno, bárbaro, ¿qué tiene?
No, bueno, están haciendo análisis. Sí, sí, ya le hiciste análisis. ¿Cuánto te dio? ¿Qué valores hay? Lo están analizando los médicos. ¿Subió? ¿Bajó? ¿Subió cuánto? ¿Bajó cuánto? No te quieren dar la información directamente. Yo que no soy mansa, mirá, o vos me decís qué tenés acá, o yo le saco lo que vos le pusiste y yo me la llevo, a yo estar internada también cuando me tocó de parir, decirle al médico, o vos me das el alta o yo me voy. No me importa, pero bueno, la generalidad de la gente no es mansa, o sea, sí, es más mansa que yo, es de aceptar la superioridad del médico, o sea, es una especie de imaginario de que el médico sí o sí tiene que saber o puede entender más que uno, y de aceptar que no te den información de ningún tipo, o sea, pasando por encima tuyo. Por ejemplo, con la más chiquita me pasó de tener que dejarla en neo con 14, no, una semana de nacida, y la entregás en brazo y te vas. Yo creí que me moría. Y no te dejan ir, vos vas media hora teóricamente a amamantar cada 3 horas. Ese es el acceso que uno tiene y lo desprenden de la madre. Y no hablo que me pasó, no me viene el Chaco, esto me pasó en Rosario. No, tal cual, sí. Se pasan por encima de uno. Me pasó con, bueno, yo creo que algunos se lo he contado, me pasó con mi papá. Mi papá termina falleciendo por COVID, y él ya estaba negativizado y no te daban el acceso. O sea, en un momento dado estaba solo en terapia intensiva, a los cuidados, y no te dejaban estar igual porque se les cantaba que vos no ibas a estar, no importaba si era su voluntad, sino era estrictamente la voluntad de ellos, y nada uno para hacer más que entrar con una metralleta y matar a algunos, ¿sabes? Era la salida. Claro, no, pero digo, lo que vos contás desde tu experiencia, que puede ser la experiencia seguramente la experiencia de muchos, quizá de algunos aquí, es todo un tránsito que precisamente es lo que nosotros hablamos cuando hablamos de los contrastes entre las normatividades y las facticidades. En salud... Yo quisiera por ahí hacer una digresión ahí, porque... Sí, adelante. ¿Quién habla? ¿Quién habla que no lo veo? Esperen. Sebastián, hoy estás, querido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Pues yo hasta cierto punto entiendo a Candela, pero también me parece que un poco una discriminación que hago yo particular. A mí me parece que, digamos, respetar al doctor o médico, llamémoslo como quiera, como un profesional de la salud, me parece lo más lógico, y está muy bien entender que ellos saben más. O sea, de última, es una visión un poco, me parece sesgada, considerar que uno puede llegar a saber más que un médico. De la misma manera que a mí me sonaría raro si alguien dice yo sé más que un abogado, cuando uno por ahí se pasa años y años y años. Ojo, no es yo sé más, decime qué viste, decime si subió, cuánto bajó. Yo tenía un problema de glóbulos blancos con la chica, en los dos casos fue una distinta situación, pero bueno, por ejemplo, lo que había que ver eran valores de las cosas, y ellos no te la dan a la información. Yo no te digo. Por ahí no te la dan porque, o sea, ojo, no estoy, digo, no conozco los pormenores de tu situación, de esa situación Desde en particular. mi situación y la de cualquiera. Yo te digo, decime en qué situación está, o tenés que decir en qué situación está. Lo mismo en un juicio. A ver, vos sos abogado y viene tu cliente y te dice, ¿cómo está? Avanza. ¿Avanza cómo? ¿En qué etapa procesal está? Y el tipo, tu cliente, tiene derecho a saber en qué etapa procesal está, qué se contestó, cuáles fueron los escritos. Eso me parece a mí que es un mito que se tiene en relación a las profesiones, de que vos le podés que intuya. Esto avanza. ¿Avanza cómo? Yo creo que tu cliente tiene derecho a saber cómo avanza y qué hiciste y qué no hiciste. Podrá, inclusive, a ver, nos pasa como abogados, no estoy de acuerdo en que vos hagas esto. Bueno, yo como abogado opino esto. Si a usted no le gusta, se puede ir, pero yo no puedo desdecirme de la opinión de la persona, menos la parte del cuerpo. Porque miren, yo soy dueña de morirme si quiero. Miren, hay una cosa muy interesante que tienen aquí los dos, ¿no? Precisamente cuando yo les decía esto de que la salud es creo yo, una experiencia individual de proyecciones colectivas, es porque hay una alta tensión en estas dos cosas que ustedes están relatando. Por un lado, la autonomía de la voluntad del paciente, en donde debe estar informado, porque tiene que tener un ámbito íntimo para después hacer una decisión específica. Y después, lo que sí es cierto, una superioridad científico-técnica del profesional, ¿no? Porque evidentemente para algo está en ese papel. Ahora, lo que pasa en salud, podríamos ver si pudiéramos hacer la misma proyección en derecho, que yo creo que se puede hacer, y sobre todo teniendo en cuenta
este paradigma de autonomía que tenemos ahora, es que si bien la superioridad científico-técnica del profesional está como en una suerte de guía, al final la salud es de la persona sobre la que se trata, ¿cierto? Y entonces el equipo, no voy a decir el médico, el equipo de salud, para hacerlo más amplio, el equipo de salud lo que va a tener que hacer es brindar información, todo el abanico de posibilidades y el mejor criterio que tiene, porque sabe más, evidentemente, pero con la búsqueda al fin de construir la relación de confianza que es necesaria, que solo se conduce en un ambiente amoroso, no de guerra, y después la convicción de que el que tiene que decidir en última instancia, si está en condiciones de hacerlo, es la persona, ¿no? La salud, en este sentido, el equipo de salud ayuda a construir con la persona concreta sus posibilidades vitales. Y esto está en los papeles, pero no necesariamente está en la práctica. Pero porque tal vez... Sí, Sebastián, adelante. No, yo lo que quería terminar al respecto, por era que, sí. O sea, también hay que considerar, digamos, lo que quería comentar era, también hay que considerar por ahí la cuestión también de Argentina, donde los profesionales de la salud, pero de igual que los abogados, están completamente, digamos, trabajan en condiciones muy difíciles, digamos. Entonces, por ahí sentarse a explicar, o sea, ya de por sí hacer un diagnóstico es difícil. Entonces sentarse a explicar eso con los detalles que por ahí uno pretende es como más complicado. Más allá de que obviamente información corresponde entregar, ¿no? O sea, no estoy diciendo de repente que no se maneja información, pero también hay que entender eso. Por otro lado, también a mí me parece que hasta cierto punto la salud de uno es propia, porque según tengo entendido, el derecho a la... ¿cómo es esto para suicidarse? ¿Cómo es? No me sale en español. Eutanasia. Sí, en inglés es lo mismo. No está permitido. Entonces, hasta cierto punto, uno no puede realmente tomar... Pero no es lo mismo suicidio que eutanasia. Pero si vos no te querés tratar, por ejemplo, uno lo puede considerar. O sea, el médico tiene una obligación de tratarte incluso ante tu negativa. No contra tu voluntad. Yo no lo imagino. Una persona tiene cáncer y decide no tratarse y morir, se muere, punto, final. Pero en realidad lo que sucede ahora, lo que están tratando es miren, cuando empezamos con salud a hurgar, como se darán cuenta, no terminamos más. En el tema de la eutanasia, fíjense que ahora mismo hay varios proyectos de ley relativos al tema que entraron en diputados, por lo menos 3 de mi conocimiento, y es todo un tema porque allí está, por un lado, este nuevo paradigma que tanto nos dice de la autonomía de la voluntad, y por otro lado, la imposibilidad de decidir sobre la eutanasia activa, ¿no? Quiero decir, la eutanasia que está prohibida es la activa, en donde yo pido que se realice sobre mí una práctica para concluir con mi vida. Ahora, obligación a tratarme no tengo, si eso es cierto, es decir, yo tengo un padecimiento de salud, luego me dicen, bueno, mire, no hay posibilidades para usted, y yo decido no seguir tratándome para no continuar en lo que eventualmente pudiera desembocar en un encarnizamiento terapéutico, y no continúo, ¿cierto? De hecho, hasta está normativizado esa cuestión en nuestro Código Civil y Comercial, y que por eso también permite que si a mí el médico me puede hacer recomendaciones sobre la salud, como el tema del alta y demás, si yo no estoy de acuerdo o no concuerdo, pido el alta, te hacen firmar un documento bajo tu exclusiva responsabilidad, porque claramente el médico te brindó o te indicó otro tratamiento, y después uno, obviamente, en ese sentido, es como un máximo referente de toda esta cuestión de la autonomía. Por eso está bien lo que decía Marianela, lo que está hoy cuestionada es la activa, es cuando uno pide que se realice una acción que contribuya directamente con provocar la muerte. Pero en la pasiva, o sea, en eso sí está claro que es una decisión personal.
Gracias. Nosotros, ¿Tenés levantada perdón. la mano? Sí. Qué pena, Marianela. Ángela. No, por Dios. Tengo la cámara apagada porque estoy en la oficina y acá no tengo acceso a cámara. Pero espérate que no te veo. Ángela, a mí me parece, a mí me parece muy pertinente el ejemplo que nos trae Sebastián, y es precisamente nosotros en Colombia tenemos, no por normativa, pero sí por decisión de la Corte Constitucional, eutanasia anteriormente solamente para pacientes terminales, ahora para pacientes no terminales, pero que tengan enfermedades incurables. ¿Sí? Pero ya cuando nosotros vamos a decidir, cuando el paciente, digamos, pide la eutanasia, ahí es donde nosotros encontramos en Colombia las trabas. Hace muy poco que cambió la jurisprudencia, y para pacientes no terminales ha sido una lucha de verdad con abogados, tutelas, lo que ustedes llaman amparo, porque pese a que uno tiene el derecho a autodeterminarse aún en salud, nosotros acá, también muy atravesados por el tema religioso, hay mucha objeción de conciencia del equipo de salud, pero también de las entidades de salud, lo que por normativa está prohibido acá en Colombia. Entonces, a mí, como les digo, me parece muy pertinente ese ejemplo, porque si bien tenemos la posibilidad de tomar la decisión de hacer una eutanasia, ya cuando la vamos a materializar es donde entran en juego todos esos temas. Por eso es que, como nos dice Marianela, el derecho a la salud es una cosa muy interesante y muy amplia, porque son muchos los matices que uno tiene que tener en cuenta cuando habla de estos temas. Gracias, Ángela, yo creo que vos te referís al caso Sepúlveda, ¿no? Que hubo todo un tema. Fue súper nombrado. Muy dramático, una cosa muy terrible, una señora que sufría ELA, si mal no recuerdo. Y entonces, bueno, allí, pero Colombia es pionera, ya en los años 90 tuvo sentencias muy señeras al respecto de la eutanasia. Fíjense que estos temas se van hilando porque la autonomía de la voluntad eventualmente y evidentemente está relacionada con este derecho de ser dejado solo, a ser dejado en paz. Y de alguna manera también, Cristian, perdón, me olvidé de vos, perdón, ves que al final me levantaste la mano por ser prudente y me estaba olvidando de vos. Adelante, Cristian. No, quería hacer unas disquisiciones ahí en lo que tiene que ver con este tema de la intimidad y la autonomía de voluntad. Bueno, está legislado acá en Argentina claramente como por el Código Civil y por la ley 26.000 y pico, ¿no es cierto? 500 y pico, no me acuerdo exactamente el número. 529, sí. 29, exactamente. Y bueno, está, digamos, muy claro el tema de la autonomía de voluntad en cuanto a esta de poder optar o no por salir con la terapia que se sugiera. Lo que sí yo creo que el tema de la eutanasia, ¿no es cierto?, es un tema que es complejo porque también entra en una cuestión económica, donde también hay presiones del sector de salud empresarial, en lo que tiene que ver con lo económico, en donde para el empresario de la salud es costoso tener una persona por ahí internada con una poca probabilidad de vida, ¿no? Y por ahí son tratamientos que son largos y muy costosos. Entonces también entra mucho en juego el manejo de la opinión pública en ese sentido, ¿no? O sea, hay que tomar con cuidado esa cuestión, ¿no? Porque por ahí uno puede dejarse llevar por la opinión pública un poco manipulada. Lo que vos señalás es muy, muy interesante. Nosotros, desde lo jurídico, si a alguno le interesa el tema, se podría ver como esto de las influencias humanas difusas de la economía, ¿no? Uno no pudiera tener de dejar ese dato de lado. Es muy importante. Hay algunas situaciones graves en salud, terminales e inclusive situaciones no terminales, como señalaba Ángela, que ponen a personas sobre cuya salud se trata, en este caso pacientes, en tratamientos o instancias terapéuticas de enorme costo para los determinados actores. Y eso habría que tomar en cuenta. Por eso los resguardos que una normatividad sobre eutanasia ha de tener. Porque si no, estamos abriendo la puerta a cualquier circunstancia, ¿cierto?
Esto a mí me parece, tengo para mí que es uno de los temas más, más picantes del derecho de la salud, realmente se enlaza de una manera transversal con tantos otros, ¿por qué no incluyendo también a la salud mental? Porque hay que hacer toda una evaluación específica, y también en el medio las objeciones de conciencia, como decía Ángela, la cuestión económica, el enraizamiento transversal de todos estos temas hace que sean de una complejidad enorme, y pensemos en lo que tenemos legislado, ¿no? Con toda esta complejidad, y por ahí lo que tenemos legislado no es tan claro y luego no es tan útil para los operadores. Ustedes tienen por delante para hacer una tesis. Miren cuánta tela para cortar. Cada una de las intervenciones de ustedes es merecedora prácticamente un tema de tesis. Sinceramente, está todo por hacer, sobre todo en Argentina, en donde hay temas que no están abordados con claridad. Tesis doctorales de derecho sobre eutanasia hay, sinceramente, muy, muy pocas. Si alguien quisiera hacer... si quisiera tomar este tema. Bien, bueno, esto de ser dejado en paz, ¿no? Miren hasta dónde nos llegó, pero creo que es una manifestación también de ser dejado en paz, de ser dejado solo. Otra manifestación que creo nos da claridad para el contorno del concepto de el derecho de la intimidad son las que suelen llamarse, los teóricos de intimidad suelen llamarlas relaciones interpersonales y derecho doméstico, secreto doméstico, ¿no? A ver, para decirlo simplemente, esto es ni más ni menos que el respeto de que la vivencia privada, de la vida privada, empieza con el reconocimiento de que toda persona, todo un cuerpo humano vivo, permítanme decirlo así, en él habita una psiquis que es irreplicable, ¿no? Lo que tanto se pone en jaque en esta era de la inteligencia artificial. Las personalidades de inteligencia artificial, etc. Lo que sabemos es que en cada uno de nosotros, en cada cuerpo, habita por lo menos una psique que es irreplicable. Y de esta misma forma, si nosotros reconocemos eso, tenemos que reconocer también y tenemos que respetar la persona humana en relación con aquellas personas que habitan el núcleo vital que le es más próximo. Por esto de las relaciones interpersonales y el secreto doméstico. Por ejemplo, la familia, esposo, esposa, pareja, hijo, hija, hermano, hermana, hermane, lo que quieran, padre, madre, etc. Esta es la que en los códigos y en las normatividades, digo en Argentina, pero también en el extranjero, es la que se conoce como intimidad familiar, ¿no? Las relaciones interpersonales y el secreto doméstico es la intimidad familiar. Pero que evidentemente no excluye a las relaciones que no son estrictamente de parentesco. Tiene que ver más con las actividades que se realizan o el tipo de lazo que se establece entre la persona sobre cuya intimidad estamos pensando, y que si la otra forma de manifestación tenía que ver con el contenido, esta expresión tiene que ver con la forma de la intimidad, ¿no? Las relaciones privadas se van a desarrollar generalmente inclusive en ámbitos que son igualmente cerrados a la intromisión de terceros. Aquí tenemos, por ejemplo, esa expresión constitucional ya tan antigua de la inviolabilidad del domicilio, que es una de las formas más antiguas del reconocimiento de la vida privada, y aunque en algún momento tuvo fundamento en la propiedad, ahora se entiende como parte de la emanación de la dignidad, ¿no? Y entonces es acá en donde uno ve la protección de uno de los elementos de la intimidad, ya que le estamos buscando elementos sin contornos, que es el espacio de lo íntimo. El espacio, hay algo que se llama espacio de lo íntimo, y es esto. Después, algo que yo creo que está muy en jaque en esta posmodernidad, que es el resguardo del secreto y la confidencialidad de los datos. Aquí sí que estamos
en problemas en la era digital. Miren, aunque es un gran problema de la era digital, debo decir que es tal vez una de las formas más viejas de la forma de tutela de la intimidad. La Constitución Nacional, inclusive este tipo de intromisión se protege expresamente, como decía antes. La intromisión a los secretos que yo sostengo, por ejemplo, con papeles privados y correspondencia, artículo 17, 18, 19. Si tuviéramos que hablar de los secretos, por ejemplo, en sentido muy amplio, las normatividades que nosotros tenemos son de toda índole, civil, penal, administrativa, tributaria, por ahí que hay algún experto en tributario. Por ejemplo, algo que puede servir como manifestación de esto, de la importancia de la protección del secreto, es en el capítulo 3 del Código Penal argentino, la violación de secretos y la privacidad, como también la figura de la habeas data, la ley 25.326, la protección de datos personales. Bueno, nosotros tenemos profusa normatividad, lo cual no implica que sea exacta, lo cual no significa que sirva. ¿Qué norma tenemos? Tenemos. El problema es cómo funcionan. El maestro Goldschmidt decía que el truco de las normatividades estaba en el funcionamiento, ¿no? Hay muchas normatividades, pero el truco está en el funcionamiento. ¿Cómo se ponen en marcha? ¿De qué manera las vamos a llevar adelante? Y por último, esto de la preservación de la personalidad psicológica. En este sentido, nosotros vamos a ver que cuando pensamos en la manifestación de la intimidad como preservación de la personalidad psicológica, vamos a estar pensando en la, entre comillas, quizá a alguno no le guste mucho la expresión, esto de la expresión de la integridad moral de la persona humana, y que evidentemente puede ser atacada por todo tipo de elementos y por cualquier tipo de medios, y no hace falta que yo me refiera a la tortura psicológica. Inclusive podríamos señalar mecanismos de convencimientos ilegítimos, bueno, las muy conocidas, famosas amenazas y extorsión, etcétera, ¿no? Y eso va a replicar después en todo lo que yo pueda obtener de información sobre sentimientos, pensamientos, ideas, inclinaciones, preferencias, que las personas en principio no querían exponer y por la acción de terceros eventualmente tuvieron que hacerlo, ¿no? Entonces estos puntos yo creo que sirven bien para, en el caso concreto, inclusive pudiéramos hacer como una suerte de checklist. ¿Qué es lo que está involucrado en el caso concreto cuando de intimidad se trata? Porque si no, si lo pensamos en abstracto, al voleo, abierto, corremos el riesgo de no necesariamente incluir en estos contornos tan difusos todo lo que pudiéramos incluir como intromisión. Creo que esto es muy útil para pensarlo. Fíjense, a ver si... Ahí estamos. Cambié la filmina para los que estaban mirando la pantalla. Allí les anoté algunas normatividades que tienen que ver, simplemente para recordarlas juntos, no para hacer una colección enciclopédica de cosas, algunas normatividades que para el derecho argentino, los que no nos acompañan desde la Argentina pudieran pensar en su propio ordenamiento normativo, como cuánto puede adecuarse a esto, o quizá normas que superen estas protecciones, sobre el derecho a la intimidad. Y la primera que habría que señalar muy, muy fuertemente es la protección de la intimidad como derecho humano, ¿cierto? Nosotros estamos en una era de la historia en donde vivimos todo este proceso de convencionalización de los derechos nacionales, y sería muy bueno que pensemos
la protección de la intimidad como derecho humano primero, porque es el cuadro, el marco, que inclusive nos va a permitir, para los que no necesariamente participamos de la misma jurisdicción, es decir, que estamos en otros países, de pensar como cuánto nos aproximamos a este tipo de protección, ¿no? A ver, podríamos nombrar, por ejemplo, se me ocurre la primera, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya en esa declaración del 48, en el artículo 12, el derecho a la vida privada, porque así no habla de intimidad, habla vida privada, está reconocida como un derecho humano fundamental. Lo mismo va a decir, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, siempre por los primeros artículos, ¿no? El artículo 17 en este caso, y el resto de los instrumentos internacionales, sobre todo internacionales y regionales, que forman parte del artículo 75, inciso 22 en la Carta Magna Argentina, en general tienen algún tipo de regulación y van a tratar a la intimidad y a la vida privada de una manera como sinónimos, ¿no? Aunque sabemos los que nos hemos dedicado alguna vez a la intimidad que no necesariamente son sinónimos, pero está contenida esta referencia al mundo íntimo, ¿no? Desde el derecho internacional de los derechos humanos, lo que sucede es que se va a entender a la intimidad como la presunción de que las personas tienen que tener una esfera de desarrollo autónomo, de interacción, inclusive de libertad, esto que nosotros hablamos de la esfera privada, libre de la intervención del Estado y de la intervención excesiva, dicen algunas definiciones, a mí me gusta bastante, porque acá en Argentina nuestras normatividades suelen decir ilegítimas, ¿no? Esto es excesiva, se dice más en derecho internacional, de las otras personas, que no son invitadas a nuestra vida. Este es el punto, no son invitadas a nuestra vida. En el entorno digital, allí empieza a ocurrir algo muy importante, porque vamos a hablar de la parte lógica de la intimidad. No tanto la intimidad del cuerpo, por ejemplo, sino la intimidad del dato. Entonces, la privacidad de la información, que va a incluir a la información que existe o que eventualmente se puede obtener acerca de una persona y de su vida, y de las decisiones que va a tomar basadas en esa información, va a tener muy especial importancia. A ver, si bien la protección del derecho a la intimidad es bastante amplia, porque no solamente va a incluir a la información básica que se contiene en las comunicaciones, sino también en los metadatos. A ver, para los que no son nativos digitales como yo, permítanme que me declare no nativa digital, hay todas informaciones que exceden a lo que se dice, ¿no? Hay informaciones que tienen que ver con la registración misma del dato. Estos son los llamados metadatos. Aquí hay gente presente que se dedica al tema, que sabe quizá un poco más de la parte técnica de los metadatos que yo, porque cuando uno, compila información, la manera en la cual se analiza y se reúne, dar inclusive una idea bastante asertiva del comportamiento, de las relaciones sociales, de las preferencias que yo tengo, de la identidad inclusive que voy desarrollando con la información que se obtiene accediendo al contenido de comunicaciones privadas. Y los metadatos dicen mucho de esto. Si ustedes medianamente se manejan con las computadoras, como sé que es así, como lo hacemos todos, no solamente lo que se escribe en una aplicación, en una suscripción, sino el contenido de lo que yo navego, por ejemplo. ¿Cierto? Yo creo que les conté la última vez que nos vi sobre mi super reloj que me mandaba a tomar agua. Creo que se los conté. Bueno, y eso es un solo ejemplo. Como lo vemos
en general de que por casualidad escribimos la palabra sofá rojo en el Google y nos empiezan a ofrecer sofá rojo de todas clases hasta que nos cansamos de ver los anuncios del Mercado Libre pasando por cualquier otro, por el Instagram, porque está todo conectado. Ustedes dicen, pero siempre yo lo busqué en el Google. Entonces empieza a aparecer en el Instagram, en el Facebook, en el otro buscador. Claro, está todo conectado, porque son datos que la inteligencia artificial reúne. Estamos todos perfilados. Cuando uno se sienta un segundo y deja de dar vueltas y piensa en la cantidad de información que tiene gente que uno no conoce de uno mismo, es realmente muy impresionante. Y así como se tiene información general, se tienen informaciones, pueden tenerse informaciones y datos en salud, ¿sí? Entonces, digo, eso pareciera que es muy, muy importante, porque sobre todo la protección del derecho a la privacidad no se va a limitar a los espacios privados, aislados, como por ejemplo el domicilio, sino que se extiende a los espacios que no son privados, a la información que eventualmente pueda acceder alguna otra persona. Por ejemplo, el derecho a la vida privada que entra en juego cuando, por ejemplo, servicios de inteligencia vigilan un espacio público, como un mercado, una estación de ferrocarril, que se observan personas. Sabemos de estas intromisiones. O a la vida privada cuando se ve afectada, cuando se reúne y se analiza información sobre una persona que ha hecho pública en las redes sociales. Este caso tan famoso, con un resultado bastante particular, sobre el derecho al olvido. ¿Lo recuerdan? Ahora mismo se me escapa el nombre, en Argentina esto, perdón para los colegas extranjeros, de esta... Natalia de Negri. Natalia de Negri, muchísimas gracias. Bueno, ahí tenemos un caso muy interesante. ¿Se acuerdan más o menos de qué versaba la causa? Sí, ahí en parte la trataron como derecho al olvido, pero en realidad lo que se estaba revisando era pidiendo que se eliminara un algoritmo de Google que al poner el nombre de ella no se la linkeara con el pasado que había tenido vinculado a las drogas y a ciertas supuestas inconductas o inmoralidades para el genérico de la población, que a ella decía que tenía hoy otra vida y entonces por eso decía que era el olvido. Lo que querían era que hicieran eso, que le borraran ese algoritmo que cuando vos recién cargabas el nombre en Google, lo primero que te aparecía era eso. Esa era la pretensión. Diego nos manda me manda un mensaje que tiene la misma dirección, el tono del cual vos haces referencia. Fíjense que el tema si bien estuvo caratulado como el derecho al olvido, ahí tenemos un muy interesante desarrollo de cómo la inteligencia artificial, entiendo que es como funcionan los buscadores, linkeaban a esta persona para que para siempre la unamos a la causa Coppola, que creo que este es el gran problema, ¿no? Lo del jarrón, y etcétera, etcétera, que eran prácticamente adolescentes. Yo lo recuerdo, era muy joven, quiero decir, ¿no? Quiero subrayar, pero... Totalmente, éramos todos muy jóvenes, pero en su momento eran ellas también, ella y una compañera que se llamaba Samantha Farhat, si mal no recuerdo, eran personas muy, muy jóvenes y de alguna manera quedaron expuestas en una situación. Claro, evidentemente cada vez que uno pone el Google, ahí, claro, aparece la suerte adversa de estas dos señoritas que pareciera que, aunque hagan lo que hagan, siempre van a salir en esa historia. Fíjense que acá evidentemente se ve comprometido, es más que el derecho a la vida privada, se ve mucho, en el sentido de ella se ve mucho más que la vida privada, hay una serie de derechos comprometidos, pero si nosotros pudiéramos pensar en la manera en la cual la privacidad se va a ver comprometida, por ejemplo, en este caso en el uso de un algoritmo, ¿no? El hecho de que se generen y se reúnan datos relativos a la identidad, a la familia, a la vida de una persona, afecta ya su derecho a la privacidad, porque a través de esas acciones la persona
pierde en cierta medida, y esto es así, el control sobre la información que eventualmente, ¿por qué no podría poner en riesgo su plan de vida privada? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro, Laura, sí, adelante, por favor. Te digo porque yo yo doy Derecho Constitucional hace más de 20 años, pero además de eso, vale, que aún uno estudia bastante esto de la intimidad, doy una materia en legislación de la comunicación, entonces estudiamos mucho ahí el límite que tiene el informante, o sea, el periodista, el futuro periodista respecto a la intimidad y demás. Y justamente solemos debatir esto muchas veces, porque generalmente la evolución del concepto de intimidad se ha dado siempre teniendo en cuenta qué tenemos enfrente, si es un valor superior o un valor más social que el valor íntimo, o sea, el valor de la intimidad a título individual. Por lo menos en materia de información ha regido eso, pero acá a título de ejemplo podemos tener lo que pasaba cuando quisieron colocar las primeras cámaras de seguridad en lugares públicos. Exacto. O las cámaras de tránsito, en los semáforos y demás, que lo primero que empezaban a sacar y a publicar eran las fotos de alguien con su amante, o alguien teniendo algún tipo de relación sexual en la calle, o alguna actitud de alguien media, como lo que la media dice inmoral cuando estaba, qué sé yo, mostrando algunas partes íntimas en la vía pública, todas esas cuestiones, y argumentando con eso, impedían, incluso, te lo digo porque hace 10 años nos pasó con un proyecto de ley en Neuquén, justamente la posibilidad de poner estas cámaras por sustentar, por el mayor sustento era la violación a la intimidad de las personas. Y después la cuestión de la seguridad pública pasó a ser mucho más importante que la intimidad en estos casos, porque estaban dándose en la vía pública, que hoy todo el mundo pide cámaras de seguridad, o sea, ya esa discusión se superó en ese ámbito. Por eso digo, cómo va también cambiando, y ya Nino hablaba de esto de la diferencia entre intimidad y privado, justamente en lo que vos marcabas, en la idea de que si realmente el tercero, o sea, yo le causo un daño a un tercero en lo que estoy haciendo o no, y entonces ahí agarrarme la mínima protección que tengo, la fundamental respecto a la intimidad, y después resguardar la intimidad en sí misma. Esto es muy interesante, porque fíjate que vos... Sí, adelante, ¿quién me habla que no ve? No, Sabrina. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo te va? Y también tener en cuenta de que el material fílmico sigue siendo datos, sigue siendo información, y no es o sea, si las cámaras están para una finalidad que es seguridad vial, seguridad en sentido de evitar que se cometan delitos y qué sé yo, sacar de la finalidad y, por ejemplo, hacer muestras como las que expresaba Laura, por ejemplo, también creo que ahí se legitima porque empieza a ser un dato, o sea, tiene que tener el mismo tratamiento, de la misma forma que los datos de mi salud deberían utilizarlos para mi diagnóstico, obtener el mejor resultado para mí, y si yo quiero prestar consentimiento para que sea una estadística o lo que fuera, creo que también es aceptado por la comunidad por esa regulación y por ese tratamiento que debería tener la información. Sí, y eso en parte fundamentó el tema del control de quien accedía a esa información. Exacto, sí. Que era la contraparte. ¿Y el porque para al principio, sí, y por ejemplo acá se corrigió mucho iniciándole sumarios y demás cuestiones a quienes manipulaban y accedían a esos datos o esas imágenes, porque eran los únicos capaces de publicitar fuera del ámbito que correspondían esas situaciones que violaban intimidad o no. Y ahí empezó un poco a corregirse. Pero generalmente todo esto termina siendo de ensayo-error sacar una regla que sea más o menos razonable para todos. Lo que ustedes dicen, ahora te doy la palabra, Cristian, lo que dicen ustedes es muy interesante, porque fíjense que muy interesante paralelismo, cuando los conceptos son tan, como suelen decir mis amigos analíticos, la textura abierta del lenguaje, ¿no? Lo poroso de los conceptos, qué paralelismo interesante se puede hacer entre intimidad y salud, y cómo el humor social y la circunstancia hace que esos contornos se estrechen y se amplíen. La pandemia, por ejemplo, fue una situación de quiebre para ese estrechamiento de la idea de salud como problema colectivo o salud como problema individual, hasta donde nosotros, por ejemplo, podíamos negarnos al ASPO, si yo tenía derecho a salir o no salir. La
plasticidad de determinados conceptos a operadores jurídicos e investigadores, como les toca hacer a ustedes ahora, es realmente un gran desafío. Cristian, te escucho. Sí, ahí justamente con lo que decías vos de pandemia, ¿no? Apareció el tema ahí en relación con esto de la intimidad, del uso de las apps. O sea, del GPS, digamos, la posibilidad de poder identificar dónde están las personas. Y está ahí el entrecruzamiento del Estado y las empresas privadas todopoderosas como puede ser Google, ¿no? Entonces la administración de ese dato, para colmo en nuestro caso, en los países sudamericanos en general, ¿no es cierto?, que estamos fuera del acceso al manejo de Google donde, digamos, está concentrado el poder más que nada en Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se maneja esa información? ¿Quién la maneja? ¿No es cierto? Esto que estaban hablando ustedes ahí recién. Y hoy, ¿no es cierto?, con muchísimo dato que se va dando, en la pandemia salió a luz, ¿no es cierto?, lo que se veía en el caso de países orientales que no manejan tanto Google, pero tienen también sí este manejo del GPS, y cómo podían identificar ellos hasta para aplicar multas, ¿no es cierto?, hacer una persecución a las personas que no cumplían con las medidas de restricción. Y acá, no, si bien no se llegó a eso, sí se hacía un dato estadístico de cuánto la gente había dejado de moverse o cuánto más había avanzado. O sea que el acceso a la información de parte del Estado o de parte de la empresa privada, de un manejo, o sea, de una manera ciertamente autoritario, o no puedo decir desmedido, ¿no es cierto?, pero sí por lo menos autoritario, es un poco peligroso, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto esto de la lucha que decía, como decía la doctora recién, la compañera, en esta de los valores de la intimidad frente a otros valores de bien público, es muy difícil, es muy complejo en esto, ¿no es cierto?, determinar a ver cuál es el límite, esto que decías vos, ¿no es cierto?, a dónde ponemos el límite para sobrepasar la intimidad. Bueno, y de todas formas los datos están permanentemente blindados, o sea que por más que nosotros no querramos, ya estamos dando datos permanentemente, entonces es muy difícil la legislación esa. Y es muy difícil, mira, lo que vos dijiste es muy impresionante. Uno de los espacios que fue más espectacular, creo, la intromisión, fue en China. China no tiene, Google tiene otra suerte de buscador. Bueno, los chinos vieron que tienen su propio universo ahí formado. Y unas apps que inclusive, claro, el sistema, parece que si su sistema tecnológico pareciera los accesos son mucho más importantes que los nuestros, y esto de la geolocalización de la persona sobre cuya salud se trata, que era todo el problema, tanto era así que se mandaban a los celulares a la aplicación esta obligatoria que uno tenía para circular, pero obligatoria no como cuidar la nuestra, que más o menos era obligatoria, que la teníamos y cada 48 horas decíamos que estaba todo bien y nadie miraba nada. Era una aplicación un poco más poderosa, inclusive si las personas con permiso salían, por ejemplo, a comprar víveres, y había estado en el lugar una persona que sospechada de haber estado infectada, le mandaban una alerta de color naranja, amarilla o verde, amarilla o roja, o naranja, creo que había 4 colores, a quien había estado en contacto para que inmediatamente se aislara. Era una cosa, ustedes comprenden que ese tipo de operatividad de inteligencia, por supuesto, viabilizada con inteligencia artificial, es de un control total, ¿cierto? Saben exactamente dónde estamos, cuándo estamos, si estamos o no estamos enfermos. Bueno, y eso implicó el trasvasamiento de una cantidad de información de datos personales que inclusive excedían al COVID. O sea, es todo un tema de información. Ahora te doy la palabra, Julieta. Todo un tema porque claro, los datos no eran solo COVID, eran las enfermedades prevalentes, había toda una serie de circunstancias, hasta grupos convivientes, etcétera, que quedaron registrados en algún lugar
y que, bueno, no necesariamente nosotros tenemos control. Cuando ustedes tengan la oportunidad de hablar con Marisa el viernes, muy posiblemente ella se va a referir a esto de la falta de gobernanza mundial en materia de salud. Nosotros no tenemos, por supuesto la OMS ha demostrado sus limitados recursos para, inclusive hasta su libertad para expresar algunas ideas, por decirlo educadamente, y entonces no tenemos una gobernanza mundial en materia de salud, gobernanza mundial, y esto es un problema porque quiero rescatar algo que me parece que dijo Laura sobre ensayo-error, ¿no? Vamos viendo hasta dónde llegamos, vamos avanzando y retrocediendo en la medida en que inclusive la situación económica, que es una variable importantísima a tener en cuenta, se va desarrollando. Julieta, te escucho. Sí, en relación a esto que comentabas, que sucedió en la pandemia, vos sabés que muchas empresas vinculadas a la prestación de seguridad ciudadana y tecnología, con el tema de la pandemia se comenzaron a dedicar digamos, a este control a través de, no sé, sea drones, o también, bueno, no sé, algunos aparatos que medían la temperatura y demás. O sea, pasaron del rubro de seguridad ciudadana a la cuestión de salud, ¿no? Claro. Precisamente para esto del control que comentás. Y en relación a lo que comentaba Laura también de las cámaras de biovigilancia, no me quiero ir del tema, pero sí, en general en Latinoamérica, antes de instalarlas no se hacen, y bueno, también sucede en otras ramas, ¿no? Pero no se hacen estudios a ver si realmente, no sé, las cámaras de biovigilancia previenen o no previenen, y bueno, ni hablar después incluso de colocadas, tampoco si realmente cumplieron con la finalidad con la que se colocaron, que es de alguna manera generar mayor seguridad, ¿no? Uh-huh. De hecho, por ejemplo, en relación a la cuestión de la intimidad, también se me ocurre, ¿no? Si vos colocás cámaras en el espacio público, vos podés, incluso con reconocimiento facial, que eso, bueno, hubo bastantes inconvenientes en Cava, fundamentalmente, vos podés ver qué personas asisten a una marcha, por ejemplo. Uh-huh. Vos imaginate con la cuestión histórica que ha vivido este país, bueno, y Latinoamérica en general también, imagínate, ¿no? La gravedad, ¿no? También de eso, de ver si yo quiero seguir a una persona o ver quién asistió a una marcha o no, ¿no? Cómo eso influye. Pero ahí, perdón que me meta. Adelante, adelante. No, yo lo que creo es que ahí volvemos siempre, yo creo que todos estos son herramientas o recursos que son útiles en todo sentido y lo que se hace en la vía pública es público. El problema es cómo después quien tiene acceso a todo eso lo utiliza. Porque si está en el ámbito público y me ven a mí en el medio de una marcha haciendo un reclamo, tengo miles de testigos que podrían acreditarlo más allá que una foto o una imagen, porque estoy participando de un evento público en un ámbito público. El problema es cuando registran eso para darle otra intencionalidad o con otra finalidad o con otro uso, como en términos de persecución, sea en el ámbito sindical o sea en el ámbito penal o sea en lo que fuera. Pero lo hecho en un ámbito público es público. Igual entonces, el problema no es el registro de eso, el problema es cómo utilizan esos registros, porque hay 1000 maneras de acreditar la participación de alguien o no. De hecho, quienes realizan las marchas, para contrarrestar justamente estas cosas, llevan sus propios camarógrafos, fotógrafos y demás. Te digo porque he trabajado años en el Ministerio de Seguridad. Y registran todo esto para contrarrestar justamente esos registros. Entonces, y en eso también la jurisprudencia ha sido clara respecto de pero el problema es la utilización ilícita de todos esos registros, o para un fin ilícito o ilegítimo o excesivo, como decía antes Marianela. En esto, por eso habla más por eso también en el ámbito internacional se habla de lo excesivo, porque no es ilegítimo el registro. Lo excesivo es controvertir la finalidad para la cual se registra, o controvertir el sentido o la intencionalidad de ese registro, pero en eso está establecido que lo que pasa en lo público queda público, y el único resguardo son a veces ciertas situaciones violentas que pueden violentar la dignidad de una persona, o si hay niños, niñas, adolescentes, que son parámetros limitantes de lo público a nivel internacionalmente ya reconocido. Ahí es muy interesante este señalamiento en tanto nosotros tenemos datos y con los datos se construye información, ¿cierto? Esto es.
con los datos se construye información, y con la información después se opera. Y este es el gran problema. Es decir, no es el dato en sí mismo, no es la operación, no es el hecho de hacer una base de datos, que sería la información, sino es el sentido con el que se opera, la idea del uso correcto, o el uso apropiado, o el uso excesivo, eventualmente ilegítimo, y la manera en la cual, que es más preocupante, nosotros como operadores tenemos, primero para darnos cuenta del problema, porque este es el tema, sobre todo en salud, advertir el problema. Esta es una gran cosa. Y después operar sobre el problema, ¿no? En este caso de las bases. Sí, Julia, hola querida, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Justamente quería recuperar eso que realmente a mí me preocupa, ese tema de lo que significa una base de datos sensibles, como sería, por ejemplo, la que recolecta una institución sanitaria. Sobre todo porque nosotros acá en la provincia del Chaco tuvimos un hackeo del sistema, y en este proceso de transformación digital que tiene justamente salud, me parece importante que el paciente, cuando acude a la consulta, también sea informado de esto, ya que el ordenamiento garantiza la protección de la intimidad como un derecho humano. O sea, a dónde van sus datos y que en la consulta se le transmita esta información, porque realmente lo sucedido no estuvo previsto, por lo visto, al momento de diseñar la estrategia, como hablaba ayer Juan Corbalán, ¿no es cierto? Entonces es como que resulta, me parece que es un aspecto que está descuidado, la participación de la ciudadanía en este proceso de transformación digital, y que nosotros lo trabajábamos con Marisa como alfabetización sanitaria. ¿Ves? Así es muy, muy importante, y no necesariamente es algo a lo cual nosotros tenemos contacto como personas sobre cuya salud se trata. Si no, pensemos en nuestras experiencias. Esto es lo más relevante cuando pensamos en nosotros mismos, en la experiencia con el derecho, en este caso, a la intimidad sanitaria en el sentido del dato, ¿no? Fíjense, allí yo les consignaba la protección como derecho humano en nuestra Carta Magna, y por supuesto en la Carta Magna de los países latinoamericanos, que corremos la misma suerte, en el derecho civil como derecho personalísimo a la intimidad y todas las formas en las cuales se puede vulnerar, y otras normas específicas que por supuesto por cuestiones de tiempo no podemos analizarlas a todas, podríamos, al que le interese eventualmente, hacer algún seminario específico sobre el tema. Lo que sí me gustaría es pensar en lo que yo creo que podrían llegar a ser, algún aporte para volver a pensar, es decir, repensar todas estas llamadas áreas problemáticas de desarrollo del derecho a la intimidad en la era digital. Y para hacer eso, a mí se me ocurrió algún despliegue trialista, porque no puedo evitar el espacio desde el cual salgo, para pensar en este tema. Y para hacerlo, quizá desde alguna manera, ya que estamos en un doctorado, y no necesariamente todos los que están aquí son doctorandos, pero la mayoría lo son, podríamos pensar en esto cuando hablábamos de la construcción de los marcos teóricos, ¿recuerdan? Cuando hablábamos en epistemología y en taller, esto de las abstracciones, de lo más abstracto hasta lo concreto. Bueno, algunas teorías de área, por ejemplo, inclusive derivadas de la complejidad, podría ser que desde las áreas teóricas problemáticas que experimentan la dinámica del derecho a la intimidad en esta nueva era de la historia, podrían pensarse, por ejemplo, las tendencias y las preocupaciones actuales concretas sobre la intimidad proyectada en la era digital, es decir, las normatividades relativas a la intimidad. Y entonces, para hacer eso, primero uno podría pensar teóricamente cuáles son las áreas, porque lo que vimos antes son las manifestaciones para hacer el constructo del concepto de intimidad, que es muy difícil, como ya vimos.
Pero también hay, sea como acordemos el concepto de intimidad, áreas en la intimidad que pueden analizarse separadamente del constructo. Yo creo que es así. Y estas son áreas teóricas. Para ponerle algún tipo de claridad a este análisis, a mí me parece adecuado ponerles algunos nombres que nos permitan pensarlas como cosas distintas. Por ejemplo, un área a la cual nosotros vamos a denominar, podríamos ponerle el nombre, yo le puse este nombre porque me pareció a mí el más adecuado, área de intimidad formal o informativa. Y por otro lado, un área que es de intimidad material. Allí ven la marca en el ojal del siglo XIX, material y formal, pero bueno, estamos construidos de una forma. Entonces, me pareció que dividirlo así podría dar como una suerte de contrapartida complementaria, ¿no? Una formal y la otra material. Pensemos en la intimidad formal o intimidad informativa, ya que el viernes se van a referir a la salud digital. Si nosotros tuviésemos que pensarla desde lo teórico, podríamos decir que esta intimidad informativa o formal es la que está referida al relato de la intimidad. Es el relato, no es la intimidad misma, no es la cosa, es el relato de la intimidad. Y acá es muy evidente, por ejemplo, cuando uno piensa en el quiebre de la confidencialidad, por ejemplo, en la historia clínica o en la consulta, ¿no? Esta dimensión de la intimidad, vamos a llamarla dimensión, ahorrando el trialismo, es el derecho que cada uno de nosotros como personas sobre cuya salud se trata tenemos para determinar por nosotros mismos en qué medida voy a comunicar a los otros información sobre mí mismo. Es decir, en fácil, es la autodeterminación informativa de la propia intimidad. Yo creo que esta diferenciación hay que hacerla, porque si no, está todo revuelto y confundido. Entonces, la primera área teórica, esta área de intimidad, sería la formal o informativa, que no es ni más ni menos que la autodeterminación informativa de la propia intimidad. Y por otro lado, otra área teórica, yo creo que puede ser así, es la intimidad material, que a mi criterio incluye por lo menos dos subáreas, o subespecies, si quieren decimos también, que son la intimidad psicofísica y la intimidad espacial. Ven, de los constructos generales, son de otras construcciones que veníamos, que yo les señalé como manifestaciones, directamente esto ya como una suerte un poco más de orden. Y entonces, la intimidad psicofísica, y acá es más fácil pensarlo porque se ordena, las matrices categoriales ordenan para pensar, implican, por ejemplo, pensar en la exposición y el cuidado del cuerpo primero, es decir, que encuentra el punto de partida esta categoría en la intimidad corporal, e inclusive, ¿por qué no podríamos hacerla llegar hasta el constructo de los valores y de las creencias nuestras? Porque es psicofísica. Y después, la intimidad espacial, que es la que envuelve a las zonas propias, a las personas que nosotros invitamos a nuestra vida privada y a los efectos personales. Estas categorías a mí me sirvieron mucho pensarlas, construirlas así, cuando me tocó investigar sobre instituciones totales, sobre situaciones de internamiento, referidas a salud, por supuesto, y yo creo que puede ser una herramienta útil para distintas argumentaciones, desde lo teórico, pero también desde lo práctico. Si uno busca la manera de delimitar distintas intergerencias a esta vida privada. Por ejemplo, en materia de salud, tener presente estas categorías de análisis, por ejemplo, nos ayudaría a darnos cuenta, por ejemplo, relativo a la intimidad
formal o la intimidad informativa, o al cuidado de la intimidad relatada, esto, manifestada en el tratamiento de la información, en los datos personales, en los datos de salud, sanitarios, y ahí nosotros teníamos, con lo que recordaba Cristian, la ley 26.529. La ley 26.529 es la ley de los derechos del paciente, que es más largo el título, en relación con los profesionales, instituciones de salud, pero la conocida ley de los derechos del paciente del año 2009, ¿no? Y el decreto, que es el 1089 del 2012. Fíjense que en esa norma, en el artículo 2 de la ley, expresamente, la norma tiene en cuenta la intimidad en el sentido de la intimidad relatada, porque allí nos vamos a encontrar con esto de la actividad del médico o la actividad asistencial que va a estar tendiente a obtener, como dice la norma, clasificar, utilizar, administrar, transmitir información, documentación clínica. Allí la norma misma va a estar muy atenta a toda la intimidad informativa y va a hablar del necesario y estricto respeto de la dignidad humana y la autonomía de la voluntad referida a esa intimidad. ¿Ven cómo ese tipo de intimidad se enlaza con esta manifestación de dignidad y autonomía como principio, ¿no? Y el debido resguardo de toda esa información y de la confidencialidad que le es aparte. Ustedes saben que la confidencialidad es todo el proceso por el cual se anonimizan los datos. Tiene toda una serie de aristas muy interesantes para el que le interese el tema. Evidentemente, por una razón de tiempo y espacio no vamos a leer la norma, pero más o menos tiene ese formato. Por ejemplo, se me ocurre que podríamos pensar también en la ley la ley de protección de intimidad personal informativa, la 25326, que es directamente se trata sobre la protección de datos personales. Esta norma habla de eso, de la intimidad formal. Y allí sí también, que para salud es muy importante, porque la norma va a prever la protección integral de los datos de las personas que van a estar asentadas en archivos, en registros, en bancos de datos. Ahí tenemos, por ejemplo, las historias clínicas, y cualquier otro medio técnico, dice la norma de tratamiento de datos, sean públicos, sean privados, que van a tener el fin de dar informes y que también van a tener que garantizar el derecho a la intimidad de las personas, al honor, poder acceder yo como dueño de la información para que se registre, para que se cambie o se corrija. Claro, esto es todo muy lindo, el problema es cuán operativo es. ¿De qué manera yo accedo? Sobre todo, esto es si yo tengo la muy buena suerte de que identifico las bases en donde están mis datos. Porque hay una enorme cantidad de bases de datos en donde constan datos sobre mí que ni siquiera sé que existen. Y como ni siquiera sé que existen, no puedo acceder a ellos porque no sé dónde están. Y luego si me averiguo en dónde están, dónde está en Canchanca la información. No puedo acceder de ninguna manera. Y a lo mejor hay información no verídica. Pues no hay manera alguna de que yo pueda acceder, por ejemplo, a la corrección. De vuelta, pienso en lo de Natalia De Negri, ¿no? Que viene por otro título, pero que de alguna manera tiene que ver con la información y lo que se registra sobre uno. Sí, y después hay otras complejidades, incluso procedimentales o procesales, que puedo llegar a averiguar en dónde está, pero cuando intento plantear una Habeas Data, lo que me sucede es que no es un banco de datos privado destinado a dar informes. Ahí está. Entonces yo sé que tiene registrados mis datos con una finalidad que desconozco, pero tampoco me van a decir qué datos son, ni puedo corregirlos, suprimirlos o rectificarlos, porque la ley dice que la Habeas Data procede solo respecto de banco de datos destinado a dar informes, pensando en que la publicidad del dato es la que me genera un perjuicio y no que alguien que no tendría que tener mi dato lo tenga. Exacto. Es una muy buena observación. Una muy buena observación. Ven que la cosa se complejiza. A medida que vamos tocando las aristas más que parecen más transitadas,
vuelven a complejizarse. Una mención especial merece la historia clínica, ¿no? En nuestra materia. Que como ustedes saben, y así lo dice la 26529, es ese documento obligatorio, cronológico, foliado y completo. Cuando salió eso estábamos todos muy contentos, porque claro, ahí tiene que constar todas las acciones que el equipo de salud realiza sobre la persona sobre cuya salud se trata, ya sean profesionales o sean auxiliares. Fíjense que la historia clínica es uno de los documentos personales de contenidos más sensibles. Es decir, la historia clínica es el meollo de la cuestión, ¿cierto? Doctora. Por lo menos esa. Sí, ¿quién me habla? Que no. Cristian, hola, adelante. Sí. No, bueno, hay uno que decís la historia clínica. Yo vuelvo al tema económico de vuelta. Uh-huh. Sí, porque por ahí me tocan hacer. Muy importante el tema económico. Muy. Sí, porque a mí me toca por ahí hacer casos de mala praxis y bueno, ahí está cómo manipulan también la institución médica, los médicos, la historia clínica, ¿no? O sea, en función, y por eso también ahí cuando hablan al comienzo del derecho de información, la compañera que señalaba que no le daban información, también tiene que ver con el temor que tienen los médicos o el personal de salud en general, ¿no es cierto? Y en las instituciones médicas, por las aves negras que se revuelvan el sistema. Y bueno, obviamente que si no están haciendo por ahí bien las cosas o no las hacen tan bien como podrían, corren riesgos, ¿no es cierto? Entonces, tienen temores y miedos, tienen temores en cuanto a brindar información y a que esa información quede asentada. Y bueno, por ahí los pacientes que están en una situación de hipotética mala praxis, piden erróneamente las historias clínicas de manera particular, sin intervención previa de un abogado, y en ese interino dicen, sí, mañana la tenés lista, y en esas horas corrigen todo lo que tenga la mala praxis, historia clínica que pueda dar lugar a una mala praxis. O sea, el documento público, este documento privado, ¿no es cierto?, que tiene un carácter de instrumento público, es manipulable, muy manipulable. O sea que habría que ver en algún momento, ¿no es cierto?, cómo hacer que ese instrumento no tenga no sea manipulable, ¿no? Porque hoy las historias clínicas, por lo menos acá en Argentina, son en la mayoría de los casos digitales. Con lo cual, yo puedo, en la documentación la puedo ir corrigiendo sin ni siquiera que quede el leaky paper, el corrector líquido, ¿no? O sea, no queda ninguna constancia, por lo menos al acceso del simple y llano de la persona interesada, no queda en ningún lado la constancia de que eso fue corregido. De hecho, bueno, lo que vos decís es muy interesante. Fíjense que este documento, que es, les decía yo, uno de los que tiene en volumen la mayor cantidad y más sensibles datos, es maniobrada por una cantidad de personas enorme. Este es el punto. No está solo aislado. Sí, Julia, adelante. Justamente en relación a lo que decía el colega, ayer leía el tema del proyecto de ley de seguridad del paciente, creo que se está tratando, sí. Y que está previsto una historia clínica digital interoperable y criptonizada, creo que se dice el término, encriptada, perdón. Entonces, creería que a lo mejor de esta manera se evita lo que refería el colega recién. Fíjense, gracias Julia, una de las cosas que quizás son muy buenas, porque generalmente cuando uno habla de las tecnologías y la inteligencia artificial habla para los grandes desafíos y temores, ¿no? Pero una de las cosas muy buenas, por ejemplo, es esto de la posibilidad de hacer los registros indelebles, porque hay formas, ¿no?, de realizar, inclusive para que no necesariamente esté en esta exposición, porque lo que hablaba Cristian y de alguna manera también Laura, creo que hacían referencia a ustedes dos principalmente,
es esto de la exposición enorme a la cual se encuentra la historia clínica, porque claro, todas las personas, los profesionales que van a maniobrarla, están todos sujetos al deber de confidencialidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, luego sabemos que en la práctica las cuestiones se complejizan muchísimo. Entonces, uno está en riesgo, no solamente como profesional que se dedica, por ejemplo, al derecho de la salud en parte, sino también como persona que es dueña de los datos, ¿no? Hay varios, en realidad hay varios proyectos, porque primero hay construcciones teóricas, inclusive experiencias del derecho comparado, en donde se han intentado hacer múltiples intervenciones con la inteligencia artificial. Tendría uno que ser, para yo darles una explicación completa, ingenieros, y no sé también ustedes en qué condiciones están de recibir esa información, pero hay maneras en las cuales no es tan sencillo borrar lo que se escribe, ¿no? Los registros estos quedan y pueden recuperarse eventualmente cuando fuese necesario, si se pidiera, por ejemplo, judicialmente. No es que yo voy y simplemente lo borro, como hago yo en el Word, como cuando yo les digo, hagan un diario de investigación que lo leen ustedes solos, que van y lo borran y lo modifican. Bueno, hay formas en las cuales es mucho más difícil intervenir. Por eso ahora adelante, también... Laura. No, por eso también ahora en los procesos judiciales se está empezando a incorporar peritajes en seguridad informática, programadores y demás, justamente para ver la vulnerabilidad de los programas, los software, los sistemas y de los documentos también aportados. Pero ese miedo que, por ejemplo, tiene el médico, que no sé por qué también a veces se sacraliza a la medicina, la tenemos todos los profesionales. Y a mí me quieren juzgar por una mala praxis, hoy que el expediente es digital, porque deja de caducar un expediente, va a quedar ostensiblemente a la vista cuando interpuse los escritos, cuando activé o no el expediente, por lo menos en las fechas, ¿no? Quizás en el contenido, que requiere un mayor análisis desde un profesional, desde un par. Pero hay cosas que la tecnología o la digitalización dejan en evidencia, y creo que nos contribuye a favor de todos, y más de quienes somos titulares de los derechos que están en juego, como paciente, como cliente, como todo, que siempre estuvo como, que eso es algo que hablábamos ayer un poco también, que está como, o antes, está como sacralizado el tema profesional, de que solo nosotros somos los dueños de la verdad, porque somos quienes tenemos el título profesional que acredita que supuestamente sabemos de ese tema. Entonces, que un cliente, un paciente y demás pueda cuestionar eso, ya ahí es como que genera un montón de alertas. Pero no quiere decir que yo sepa más, porque yo por algo recurro al profesional, porque sé que es quien tiene capacidad y competencia para resolver. Pero tampoco ese profesional debe presumir que la persona que acude a él está en minusvalía como para entender la información o los datos o los conocimientos que él tiene, y de los cuales aparte esa persona es titular, que ahí es donde está, hay que hacer más hincapié, creo yo. Ese es el punto. La construcción colectiva, ¿no? Por ejemplo, en salud, para la toma de decisiones, con el apoyo de que tienen conocimiento científico-técnico. Nosotros decimos en el trialismo son repartidores aristocráticos, por esto del conocimiento, pero que al fin están con el titular del derecho. Y con ello se construye, en derecho también es igual, como vos señalabas antes. Nosotros podemos asesorar técnicamente, pero al fin el problema es de la persona que tiene sobre sí la cuestión jurídica, ¿no? Y eso es muy lindo para pensar. Algunas cosas... Sí, ¿quién me habla? ¿Hola? Acá yo, Lucrecia. Hola, Lucrecia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Le voy a comentar a todos, en realidad, y a ver qué opinan. A mí se me presentó en el trabajo un conflicto de derechos, por así decirlo, entre lo que es el derecho a la intimidad y a la identidad. El área de identidad de la Secretaría de Derechos Humanos tiene una ley, digamos, provincial, la 13725, ¿no? de búsqueda de información para dentro de lo que es la identidad biológica, la identidad de origen. Y pasó un caso, digamos, donde hay una persona que está buscando a su madre, que sabe que estuvo en el hospital psiquiátrico, que quiso acceder a la historia clínica, y ante varios pedidos se lo rechazan.
Y Bien. digamos, de la Secretaría han hecho también algunos escritos. Yo me estoy anoticiando hace poco, digamos, de algunas situaciones como estas, pero el hospital psiquiátrico se niega a brindar esa información. Bueno, ahí hay una linda ¿Qué pasa tensión, en ese ¿no? caso? El problema allí es que la persona quiere acceder para saber si su madre, en este caso, Timo, estuvo o no estuvo internada. ¿Este es el problema? No, ella ya sabe que la madre estuvo ahí, que la madre falleció, pero no sabe de qué falleció, no sabe por qué ingresó ahí, no sabe hasta cuándo estuvo ahí. Bueno, en realidad ahí hay toda una tensión. Primero, esta persona tiene acreditado el vínculo, habría que analizar una serie de circunstancias un poco lo tiene más acreditado. amplias. Bueno, habría que ver cuáles son las justificaciones por las cuales la institución se está negando a dar, no sé si esto vos lo sabés, a dar la información, ¿cierto? No sé cuál fue el pedido fue de la historia clínica completa, porque hay maneras de hacer los pedidos, ¿no? Si yo, por ejemplo, sé que una cosa es preguntar si la persona estuvo o no internada, otra cosa es preguntar, por ejemplo, las patologías, los tratamientos, otra cosa es pedir la historia clínica a cuerpo completo. Hay formas en las cuales después uno encontrará rechazos o no de la institución para cada uno de los pedidos. Habría que verlo con un poco más de detalle cómo fue el pedido. Claro, sí, yo opino lo mismo, pero creo que está un poco dentro de lo que vengo escuchando que hablan, esta resistencia, también este miedo a brindar cierta información, sobre todo de los profesionales de la salud, por el manejo de la información, y en este caso, como los pedidos siempre fueron, hasta donde recuerdo, por parte de la interesada, en este caso la hija de esta señora que estuvo ahí, se lo niegan. Para mí sería perfectamente viable hacer un pedido de un organismo, en este caso la Secretaría de Derechos Humanos, de solicitud. Pero bueno, digamos... ¿Puedo opinar? Sí, claro, Laura, adelante. En general, yo creo que lo van a judicializar. A mí me parece. Sí, lo debiera judicializar, porque en principio la Ley de Derecho del Paciente, obvio que exige que sea el titular de la historia clínica quien lo requiera. Claro. Algún profesional médico vinculado al caso también se le permite, y después deja que el cónyuge, conviviente, creo, y que los herederos forzosos puedan solicitarla, pero deben acreditar por qué el titular no puede hacerlo. Entonces, si tiene acreditado el vínculo, yo no creo que un organismo público la pueda solicitar y se la den libremente, porque no tienen representación del heredero o de quien fuera el cónyuge o conviviente, representación legal. Debiera esa persona instarlo. Yo dudo ahí, por eso yo tengo mis dudas, porque la ley provincial en principio habilitaría, pero no lo sé, tengo mis dudas. Y si no, se puede hacer el intento, pero es un lindo caso. A la que seguro no se lo pueden negar es al familiar que sea vínculo directo, cónyuge, conviviente o heredero forzoso, que se le decía, o sea, eso seguro. Claro, el tema es esto, digamos, que en ese proceso de búsqueda de identidad, digamos, esta persona cree que en esa historia clínica también puede llegar a aportar varios datos sobre, qué sé yo, sus familiares, su madre, algún otro dato personal. Pero ahí es de timing. Claro. Si no tiene acreditado el vínculo, no le van a dar nada. Este es el tema. Por eso yo te preguntaba si tenía. Por eso Marianela lo preguntaba, sí. Si no está resuelto esa cuestión identitaria, o sea, el vínculo, no creo que se lo faciliten, salvo que de ahí surja la única herramienta posible para acreditarlo al vínculo. Pero es medio raro. Ahí yo creo que van a judicializar, porque es como un callejón sin salida, ¿no? Es como una cosa que lleva a la otra, es como un silogismo bárbara, la del espartano y los espartanos. Bien, pero es muy interesante, no, al contrario, es muy interesante el cuestionamiento. Miren, nos quedamos sin tiempo, pero quiero decirles esto. En la pantalla, esperen que voy a recuperar algún tiempo perdido. En la pantalla
hay una filmina que habla sobre algunos elementos condicionantes de esto de la dinámica de la intimidad, esto es una cosa, y injerencias en la intimidad y las tendencias y preocupaciones. Yo les voy a dejar, esperen que, ustedes saben que este curso tiene una dimensión sincrónica y una dimensión asincrónica. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a dejarles una actividad para el módulo de salud que tiene que ver con un artículo que me pareció muy interesante y muy pertinente para que ustedes tengan en consideración, que habla, unos españoles, Sánchez Enarejos y compañía, esos son muchos, son varios autores, que habla sobre una suerte de guía de buenas prácticas de seguridad informática en el tratamiento de los datos para el personal sanitario de atención primaria, inclusive para leer un poco en clave de derecho comparado, en donde de una manera muy amena van contando algunas experiencias en las comunidades españolas y lo que en ese trabajo sería bueno, yo por supuesto todas las consignas se las vamos a dejar por escrito, es como cuánto nosotros podemos pensar relativo a nuestras propias experiencias y respuestas jurídicas desde las distintas jurisdicciones en las que ustedes están. Y lo que conocen, lo que no conocen del tema y lo que quizá les aliente para encontrar, ¿por qué no?, algún hilo de investigación que podría ser interesante. Me parece que vamos a poder terminar de cerrar inclusive la idea del viernes, cuando Marisa nos acompañe, aprovechenla, es una docente maravillosa, además de ser una persona maravillosa, que sabe muchísimo, es una de las más importantes referentes del derecho de la salud, y de la salud digital, por supuesto, de la Argentina, y que seguramente les va a poder también brindar herramientas de análisis. No es exactamente lo mismo, es decir, el derecho, la salud digital está dentro del derecho de la salud, pero como este es un curso de derecho en interferencia con tecnología, va como anillo al dedo. ¿La están pasando bien? ¿Están disfrutando del curso? Bueno. ¿Te puedo hacer una preguntita, ya que estás hablando del curso? Sí, por supuesto. Esta actividad es la que, o sea, es una actividad, porque en junio nos habían dicho que después de cada charla, de cada clase, íbamos a tener, actividad asincrónica o algún trabajo práctico o algo, y no tuvimos nada porque se complejizó la organización y demás. Sí. Y que quedaba todo a definirse ahora. Esto es en tu rol de codirectora, por eso te digo. Mi rol de codirectora, estás haciendo una descripción muy correcta. En esta etapa, vos estás diciendo esta actividad sobre el módulo salud y tecnología y demás. Exacto. Esta no es la actividad que se va a exigir para aprobar el curso, es solo para este módulo, ¿no es cierto? Exacto, esa es una muy, muy buena pregunta. La doctora Eisenberg, ¿cuándo va a dar? Perdón. ¿Cómo, Liliana? Perdón, no te escuché, querida. La doctora Eisenberg, que la teníamos hoy. Viernes. Ella le toca. En realidad, si ustedes ven la planillita, van a ver que el viernes está mi nombre, pero hicimos un cambio. Se invirtió. Eso, porque ella tuvo un problema personal y no pudo venir hoy. Pero esperamos a tener con ella para el trabajo práctico, entonces, ¿o no? En realidad, este práctico que yo les dejo es sobre esto, de intimidad. Ah, perfecto, ella da otro tema. Exacto, ella da salud digital, que es muy importante y tiene que ver con el módulo de salud. Pero la pregunta que hace Laura, creo que tiene que ver con la finalización del curso. Como este es un curso acreditable, los cursos acreditables, que tienen 40 horas como mínimo, terminan con una instancia de evaluación que generalmente es una monografía. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, siempre pensando en sus tesis, acá está el profesor del taller, siempre pensando en el tema de interés de ustedes, elegir lo que más crean que hace a su investigación y hacer un trabajo monográfico sobre el tema. Y entonces allí, por supuesto, ese trabajo monográfico va a ser corregido por el profesor que es el experto del tema, que lo ha dado
en este curso, pero es uno, no es que ustedes tienen que hacer 500 trabajo monográfico para este curso. Y esto es nada más que un ejercicio muy, muy pequeñito. ¿Sí? Ok. No, porque ahí en la descripción general que está en el aula virtual, cuando consultaba a un compañero la vez en junio, le dijeron, no, se va a terminar de definir, se puso el concepto genérico de lo que se pide en un curso, que es una monografía sobre un caso o algún examen, y que después ustedes iban a informarlo ahora en esta etapa. Exacto. Pero además, cada tema, cada modulito, tiene un pequeño trabajo, sobre todo también para que ustedes puedan tener algún material bibliográfico de lo que hemos dicho, ¿no? Ahora que yo tenga registro, el único es el tuyo. No sé si alguien dio el otro. Va a suceder. Si no lo dijeron los profes, va a suceder. Así como de una manera poco científica y profética, les digo, no muy prudente. Ahí está. Poco prudente también. Exactamente. Bueno, queridos, les mando un abrazo, sean felices. Nos vemos nosotros de vuelta en el taller y cualquier duda, por supuesto, estamos a disposición y las chicas de coordinación. Nos vemos. Gracias por la atención. Marianela, chao. Hasta luego. Gracias, Marianela. Muchas gracias.